En uno de los países más violentos del mundo, un hombre tomó una decisión que nadie se había atrevido a tomar. Una decisión que cambiaría para siempre la conversación sobre qué es aceptable cuando un Estado está al borde del colapso. El Salvador. Antes de marzo de 2019, este pequeño país centroamericano tenía el dudoso honor de estar entre los más peligrosos del planeta. Más de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, más letal que muchas zonas de guerra activas. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 no solo controlaban barrios, controlaban vidas enteras. Decidían quién vivía, quién moría, quién podía abrir un negocio, quién podía cruzar una calle. El Estado existía en el papel, pero en las colonias, en los mercados, en las escuelas, el poder real lo tenían otros. Las familias salvadoreñas vivían bajo un terror cotidiano que es difícil de comprender desde fuera. No era solo miedo a la violencia, era la certeza de que el Estado no podía protegerte. Extorsiones sistemáticas, desapariciones, reclutamiento forzado de niños. El país sangraba, y los gobiernos tradicionales, después de décadas, parecían haber aceptado que así eran las cosas. Entonces, llegó él. Nayib Armando Bukele Ortez, no parecía un político al uso, 37 años. Jeans, chaqueta de cuero, gorra hacia atrás en algunos eventos, perfil de Twitter verificado como su principal canal de comunicación. Empresario, exalcalde, sin los códigos oxidados de la vieja política. Hablaba directo, sin rodeos, con memes y hashtags. Se presentó como el outsider definitivo, el que venía a romperlo todo porque todo estaba roto. Y El Salvador le creyó. Le dio el 63% de los votos en primera vuelta. Una victoria aplastante. Bukele entendió algo fundamental sobre el poder en el siglo XXI. La narrativa ya no se construye en debates televisados o mítines multitudinarios. Se construye en la pantalla del teléfono. Cada anuncio, cada provocación, cada confrontación con sus críticos, cuidadosamente diseñada para viralizar. Se autodenominó el presidente más cool del mundo. Cambió su biografía de Twitter a dictador de El Salvador en tono sarcástico, desafiando a sus detractores internacionales. Controlaba el mensaje porque controlaba el medio, pero el show en redes era solo la superficie. Debajo, se estaba gestando algo mucho más profundo. En febrero de 2020, algo sucedió que marcaría el tono de todo lo que vendría después. El Congreso se negaba a aprobar un préstamo para equipar a la policía y el ejército. Bukele no esperó. No negoció. Convocó a sus seguidores a rodear la Asamblea Legislativa. Y luego, él mismo entró al recinto, acompañado por militares armados. Se sentó en la silla del presidente de la Asamblea, rezó en público, y les dio a los diputados una semana para aprobar lo que él pedía. Llamó a esto presión popular, otros lo llamaron golpe de Estado fallido. Esa imagen, un presidente sentado en el Congreso con soldados a su espalda, debería haber sido un punto de no retorno. Pero en El Salvador, muchos aplaudieron, porque para ellos, los diputados eran el pasado corrupto, y Bukele era la única esperanza de futuro. El 27 de marzo de 2022, El Salvador despertó bajo un régimen de excepción. Un fin de semana especialmente sangriento, con 87 homicidios en 72 horas, fue la justificación. Bukele declaró guerra total contra las pandillas. Suspensión de derechos constitucionales. Arrestos sin orden judicial. Acceso limitado a abogados. Prohibición de reuniones. Control absoluto. Esto no fue una medida temporal. El régimen de excepción sigue vigente hoy.
renovado mes tras mes, más de 30 veces consecutivas. Las imágenes que llegaron desde el interior del sistema penitenciario son difíciles de olvidar. Miles de hombres tatuados, rapados al cero, desnudos de cintura para arriba, sentados en filas perfectas dentro del recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como SECOT, una megaprisión de máxima seguridad diseñada para 40.000 reclusos, sin luz solar, sin contacto exterior, vigilancia total. Bukele publicó las fotos él mismo. El mensaje era claro: aquí no hay negociación. Aquí no hay segunda oportunidad. Se han realizado más de 80.000 detenciones. 80.000 personas. En un país de 6,5 millones de habitantes, eso significa que aproximadamente 1 de cada 80 salvadoreños ha sido arrestado bajo el régimen de excepción. Las operaciones son masivas, militarizadas, quirúrgicas, barrios enteros cercados, identificaciones verificadas una por una, los que tienen antecedentes, los que tienen tatuajes sospechosos, los que alguien señala, van directo a prisión. Y aquí está lo incómodo: funcionó. Los homicidios cayeron en picada. De más de 100 por cada 100.000 habitantes a menos de 3. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener una tasa de homicidios comparable con Canadá. Las extorsiones prácticamente desaparecieron. Los negocios volvieron a abrir sin miedo. Las familias recuperaron sus calles, sus parques, sus noches. Por primera vez en décadas, los salvadoreños podían caminar sin mirar por encima del hombro. Madres que antes no dejaban salir a sus hijos, ahora los veían jugar en la calle. Comerciantes que pagaban renta semanal a las pandillas bajo amenaza de muerte, ahora trabajaban en paz. El turismo empezó a crecer. Bitcoin se volvió moneda de curso legal. Bukele vendió una imagen de El Salvador como un país renacido, moderno, seguro. Las encuestas le daban más del 90% de aprobación. 90%, números que en democracia son casi imposibles de alcanzar, pero en El Salvador eran reales. Porque para la mayoría de la población, Bukele había hecho lo que ningún gobierno anterior se atrevió: devolver la tranquilidad. Y sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a documentar algo más: detenciones arbitrarias, personas arrestadas por error, por tener tatuajes de equipos de fútbol, por estar en el lugar equivocado. Familias que perdieron contacto con sus seres queridos durante meses. Informes de tortura, muertes en custodia. Más de 200 muertes en prisiones durante el régimen de excepción, según organismos independientes. El gobierno las atribuye a enfermedades preexistentes y peleas entre reclusos. Las ONG hablan de condiciones inhumanas. No hay supervisión judicial efectiva. No hay prensa independiente dentro de las prisiones. No hay manera de verificar las versiones oficiales. El Estado controla la información, las imágenes, la narrativa. En 2023, Bukele se reeligió. La Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección presidencial inmediata, pero la Sala de lo Constitucional, conformada por jueces afines nombrados tras la destitución de los magistrados anteriores, interpretó que sí era posible. Bukele ganó de nuevo con más del 80% de los votos. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, control total del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, concentración de poder en una sola persona. Eso tiene un nombre. Y no es democracia plena. Pero aquí está la pregunta que hace temblar cualquier debate fácil. Si la democracia tradicional no pudo detener el horror, si los derechos humanos
eran solo palabras bonitas mientras los ciudadanos morían en las calles. Entonces, ¿qué? ¿Cuál era la alternativa real? Hay una línea que separa el orden del autoritarismo. Una línea delgada, borrosa, que cambia según quien la mire. Para muchos salvadoreños, Bukele no cruzó esa línea, la borró justificadamente porque la situación lo exigía. Para otros, la cruzó el día que entró al Congreso con militares. Para otros más, la cruzó cuando suspendió derechos constitucionales por tiempo indefinido. El fenómeno Bukele no ocurre en el vacío. Está pasando en un momento donde las democracias liberales tradicionales parecen cada vez más lentas, más ineficaces, más incapaces de resolver crisis profundas, donde los ciudadanos están hartos de burocracias, de corrupción, de promesas vacías, donde alguien que dice, yo lo arreglo, pero a mi manera, suena más honesto que quien promete diálogo y consenso. El modelo Bukele está siendo observado, estudiado. Algunos lo admiran abiertamente, otros lo temen. Porque si funciona en El Salvador, ¿por qué no en otros lugares? ¿Qué pasa cuando un líder en otro país con crisis de seguridad dice, voy a hacer lo que hizo Bukele? ¿Y si ese líder no tiene las mismas intenciones? ¿Y si la línea entre orden y opresión se cruza sin retorno? El Salvador hoy es seguro. Pero, ¿a qué costo? ¿Es sostenible un modelo que depende de un solo hombre con poder ilimitado? ¿Qué pasa el día que Bukele ya no esté? ¿Qué instituciones quedarán? ¿Qué controles? La historia está llena de líderes que salvaron a sus países del caos y terminaron volviéndose el nuevo caos. También está llena de sociedades que aceptaron renunciar a libertades por seguridad y nunca las recuperaron, pero también está llena de países que, sin líderes duros, simplemente se desintegraron. No hay respuesta fácil, no hay manual. Solo hay un país pequeño en Centroamérica que decidió que el precio del orden valía la pena pagarlo, y un hombre que convenció a millones de que solo él podía cobrarlo. Bukele dice que está construyendo un nuevo El Salvador. Sus críticos dicen que está construyendo un precedente peligroso. La verdad, probablemente, está en algún lugar entre ambos, un lugar donde las soluciones extremas funcionan, pero las consecuencias a largo plazo todavía están por verse. El orden tiene un precio. La pregunta es ¿quién lo paga? Y si, al final, ese precio nos deja más libres o solo más tranquilos en nuestra jaula.